Hermanos, saludos del pastor. Pues como ya sabrán, desde hace 8 días no ha podido estar en medio de nosotros. Ayer volvió y recayó. Y su esposa también, la hermana Dora, está delicada de salud. Entonces, para que estemos también orando por él. Él es un miembro también de la iglesia y para que de nuevo esté con nosotros. Hermanos, hemos estado tratando unos temas o la doctrina de la membresía bíblica. Y queremos dar a entender con esto, no queremos dar a entender con esto de que al enseñarlo es solo para los miembros, no. Lo enseñamos para los miembros para que estos sean afirmados en la doctrina de la membresía bíblica, para ayudarles a mejorar en su vida como discípulos de Cristo, añadidos o anexados a una iglesia local. Pero también tiene el propósito de exhortarle a usted, que no es miembro, es decir, que no ha sido anexado a una iglesia local, reconocido públicamente como miembro, a que cumpla con la voluntad de Dios de anexarse a una iglesia local, de anexarse. Y esta es la voluntad de Dios para usted. Si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, entonces usted debe pertenecer a una membresía, anexarse a una membresía y a consagrarse a la iglesia, donde 1 Corintios 12:18 nos dice que Dios ha decidido situarlo a usted en esa iglesia. Esa es la voluntad de Dios para usted. Si usted quiere crecer en el Señor y si usted va a tomar la cruz y seguirle, esa es la voluntad de Dios para usted que no ha sido anexado a una iglesia. Con esto en mente, hermanos, recuerde que estamos viendo una serie, la serie de Regresando a la membresía bíblica. Y recuerde que esa palabra, regresando, es porque hoy hay un bajo entendimiento de lo que es el compromiso, lealtad de seguir a Cristo en medio de una iglesia local. Por eso es regresando a la membresía bíblica. Y hermanos, es una característica distintiva. Cuando usted lee la Escritura, en la mayoría de las cartas del apóstol Pablo, el encontrar, por así decirlo, una pedagogía pastoral. Es decir, una manera de cómo Dios nos enseña a través de su palabra. Entonces hay una manera en que el Señor nos enseña. Eso es pedagogía. Esa pedagogía pastoral se hace particularmente evidente en la carta a los Romanos. Cuando usted aborda la carta de los Romanos, usted puede observar que los primeros capítulos, y hablo de esos primeros capítulos del capítulo 1 al 11, usted puede encontrar el piso doctrinal o el fundamento doctrinal. Piénselo así como una casa. Antes de usted levantar una casa, usted pone unos fundamentos. Entonces, de esos capítulos del 1 al 11, usted encuentra ese fundamento, ese piso doctrinal, donde después el apóstol Pablo, es decir, de los capítulos 12 en adelante, Pablo va a poner columnas y va a comenzar a construir lo que debe hacer un cristiano. Escuche bien, lo que debe hacer un cristiano. Y así que estamos, mis hermanos, convencidos de ese método que refleja la obra del Espíritu Santo cuando nos enseña por la Escritura. Ese método de que primero se pone la doctrina, el fundamento y después se construye la vida cristiana. Y encontramos, mis hermanos, sabiduría en ese método, en esa pedagogía. Y eso nos enseña, hermanos, que no podemos predicar primero la vida cristiana sin primero poner un fundamento doctrinal. Si usted no tiene un piso donde poner su vida cristiana y cómo crecer la vida cristiana, usted no va a crecer conforme a la doctrina, a la palabra de Dios. Usted va a crecer deforme. Así que hallamos esa sabiduría. Es decir, yo primero debo tratar de entender la doctrina para después construir sobre ella. Así que si usted observa brevemente el libro de Romanos, se encuentra del 1 al 11 ese fundamento doctrinal.
que ese fundamento doctrinal generalmente es sobre la salvación, ¿sí? La depravación del hombre, las implicaciones que allí vienen después en los capítulos del 12 al siguiente. Y esto mismo, mis hermanos, quiero que lo veamos. Ahora sus Biblias en Romanos 12:1. Quiero que mire esa pedagogía. Piensen esto, ya hemos pasado por Romanos 1 hasta el 11. Romanos 12. Romanos 12. Recuerde, Romanos 1 al 11 es el fundamento, el piso doctrinal. Y Romanos 12:1, mire cómo empieza el apóstol Pablo para hablarnos de la vida práctica cristiana. Así que, mire, note bien, así que, concluimos que, implicamos que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo, como apóstol, mis hermanos, establece que todo cristiano se sacrifique a Dios. Note bien, que se sacrifique a Dios. No como el sacrificio en el altar, como la ley de Moisés, cuando se exigía un sacrificio de animales, sino como un sacrificio vivo. Y esto quiere decir consagrado y ofrecido a Dios vía el esfuerzo. Vía el esfuerzo, mis hermanos. Es consagrarme a Dios, ofrecerme a Dios vía el esfuerzo, vía el sacrificio. Esto resulta en una pregunta, mis hermanos. ¿Cómo nos consagramos y ofrecemos a Dios vía el esfuerzo? El resto de capítulos de Romanos, que es la vida práctica cristiana, nos lo va a presentar. Pero note que el versículo 2 nos empieza diciendo que si hemos de ofrecer a Dios consagración vía el esfuerzo, mire lo que dice, que no nos conformemos al mundo. Note allí, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces usted tiene aquí la pedagogía del Espíritu Santo de cómo nos enseña que el cristiano debe hacer. Es decir, que todo cristiano debe presentarse a Dios como sacrificio vivo. Debe consagrarse a Él vía el esfuerzo. Pero este esfuerzo en la vida cristiana debe desarrollarse en un lugar. En un lugar, mis hermanos. Es decir, si un niño, mis hermanos, no crece en un ambiente donde los padres establezcan límites para dormir, qué deben comer, no crece con un papá y una mamá, ¿cómo crece ese niño? Uno, la dificultad para crecer físicamente va a ser compleja. Si no hay buena alimentación, el niño constantemente se va a enfermar. Si no hay unos padres que ordenen a ese niño va a crecer sin ley y sin Dios. O sea, si ve, hay un ambiente donde el niño crece, y el mejor ambiente, ¿cuál es? ¿A quién Dios ha delegado eso? Al hogar de los padres. Ahora, para que el cristiano crezca adecuadamente debe haber un ambiente, una ubicación donde Dios lo pone para que reciba buen alimento. ¿Y cuál debe ser ese lugar? La iglesia, hermanos. Ese es el lugar óptimo donde el cristiano puede desarrollarse como cristiano, donde debe poner su esfuerzo para ofrecerse a Dios como ese sacrificio vivo. Mire que después del versículo 2 en adelante, Pablo da ciertas exhortaciones en dónde debe el cristiano desarrollar su vida. Y nos habla que es dentro del contexto eclesial. Después de decirnos, bueno, preséntense a Dios como sacrificio vivo, no se conformen a este siglo, a este mundo malo. Entonces, versículo
3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Mis hermanos, en base a estos pasajes, llegamos a la conclusión de que la Biblia argumenta, como usted puede leer, y acabo de leer, que un creyente que no está afiliado o anexado entre vosotros, a una iglesia local, no puede desarrollarse de manera óptima su vida cristiana. Es por ello que Pablo utiliza la analogía de ¿qué? Del cuerpo. La Biblia entonces nos insta a razonar de la siguiente manera. Un creyente experimentará su vida cristiana de forma óptima únicamente cuando se une, se engrana, se vuelve uno, un solo cuerpo con la iglesia local en la que Dios ha decidido ubicarlo, porque ese es el ambiente adecuado. Así que, mis hermanos, si tú aspiras a crecer, a madurar de manera bíblica, oiga, no como usted quiera, sino que de manera bíblica, acorde con la voluntad de Dios, nunca, jamás debería pensar por la Escritura que usted puede hacerlo al margen o al lado de la iglesia local. Observemos que el apóstol Pablo considera esto como una máxima prioridad. El desarrollo del creyente dentro de la iglesia local y no fuera de ella. Esa es la máxima prioridad para Pablo cuando inicia a darnos la vida práctica cristiana. ¿Por qué no empezó con otra cosa? ¿Por qué empezó hablándonos que la vida cristiana se desarrolla en la iglesia local y no empezó con otra cosa? Bueno, porque esa es su máxima prioridad. Que la iglesia entienda que su madurez bíblica va a ser uniéndose a una iglesia. Así que en este contexto eclesial, hermanos, que Dios ordena al creyente que se presente como sacrificio vivo, que se esfuerce por consagrarse. Por eso Dios ha dado dones. Usted leyó en estos pasajes que hay dones. Es por eso que hoy estaremos viendo el tema el trabajo en la iglesia local. El trabajo en la iglesia local. Ahí lo tiene. El trabajo de la iglesia local. Este es un tema de la serie Regresando a la membresía bíblica. Y como es una serie de enseñanzas, mis hermanos, quiero hacerle notar que esto tiene una continuidad con lo que venimos hablando. Es una serie. Usted creo que ha visto series de Netflix, ¿cierto? Y si usted no se vio el anterior capítulo, pues está un poco perdido. Por eso siempre le aconsejamos de que trate de ver las anteriores enseñanzas, para que tenga todo el entendimiento bíblico, en este caso, de lo que significa la doctrina de la membresía. Porque su carne le puede jugar malas pasadas. Es decir, por falta de entendimiento usted puede estar razonando en contra de la Escritura. Pero es que yo no veo eso en la Biblia. Pero es que yo no veo la voluntad de Dios. Bueno, tómese el tiempo para escuchar la serie y hágale continuidad. Recordemos el domingo pasado que hablamos de los propósitos de Dios. No de los propósitos de cada uno de nosotros, sino los propósitos de Dios para las iglesias locales. ¿Cuáles son esos propósitos bíblicos que Dios muestra en su palabra para las iglesias locales? Bueno, primero,
el propósito de adorar a Dios e invocar su nombre, es decir, orarle. Por eso es que hay cultos de adoración, como hoy en este momento es un culto de adoración, y hay cultos de oración, invocar su nombre, de hacer peticiones. Segundo, el segundo propósito que Dios muestra en la Escritura es que Dios ha establecido la iglesia local para la edificación de sus miembros. Recuerden Efesios 4, que Dios ha puesto pastores y maestros en medio de nosotros, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de la iglesia local. El segundo propósito, la edificación de su vida a través y el contexto de la iglesia local. Fuera de ella, mis hermanos, la edificación no será engranada o unida con la iglesia local. Por eso es que usted a veces ve personas con diferentes entendimientos de cosas, retazos, ¿sí? Retazos teológicos y un montón de cosas, porque como no está añadido a una iglesia local y no está aprendiendo y creciendo con esa iglesia local en su entendimiento, entonces usted ve que tiene muchos conceptos de muchas cosas. Y lamentablemente de lo que es una iglesia. Tercer propósito. La iglesia está designada por Dios para la proclamación del evangelio. La iglesia local, el Señor lo establece, ¿para qué? Para proclamar el evangelio de Jesucristo. Así que, mis hermanos, esto representa la voluntad de Dios para las iglesias locales. Oiga bien, no es la iglesia universal, es iglesias locales. La iglesia universal, recuerde, piense, es la iglesia global, invisible. La iglesia local es una iglesia específica ubicada en un lugar geográfico donde Dios ha levantado personas convertidas, hechos anexados a la iglesia, y de esa iglesia sacan hombres para ver una pluralidad de pastores. Eso, recuerde, eso no se da así como yo lo estoy hablando. Eso es con el tiempo. Eso es con el tiempo. Así que esto representa la voluntad de Dios para las iglesias locales. Ahora piense, ¿cómo? Recuerde, es una serie, esto debe tener una continuidad aún en nuestro entendimiento. ¿Cómo, como iglesia local, para poder cumplir estos propósitos, qué debe hacer la iglesia local? Para llevar a cabo el plan de Dios para las iglesias locales, es la voluntad de Dios. Yo quiero adherirme a esa voluntad de Dios, no quiero andar fuera de sus caminos o al margen de sus caminos. ¿Qué debo hacer yo o qué debe hacer la iglesia para cumplirlo? Bueno, se deben comprometer a trabajar de manera esforzada en buscar que esos propósitos se cumplan. Por eso hoy el tema se llama ¿cómo? El trabajo en la iglesia local. Para que esos propósitos se cumplan. Si usted dijera hoy al pastor, yo me siento realmente parte de la iglesia local de esta. Sé, pastor, por lo que hemos venido hablando, que no estoy anexado bíblicamente, es decir, como la Biblia nos muestra cómo debe ser ese anexo de como miembro a la iglesia, pero yo me considero parte de esta iglesia local. Tal vez el pastor te respondería, hermano o hermana, sabes, me siento tan alentado de que te sientas así parte de la iglesia local, pero reflexionemos sobre cómo puedes sentirte parte de nosotros si tú no participas activamente, ni te comprometes con la Escritura, ni con los propósitos de Dios que ha establecido para la iglesia local. ¿Cómo te puedes sentir parte si tú no estás haciéndolo bíblicamente? Hermano o hermana, no solo se trata de sentirte parte de la iglesia local. Es crucial, sí, pero sobre todo es crucial que si, siendo consecuentes de que tú te consideras y te sientes parte de la iglesia local, cumplas con tu responsabilidad bíblica. ¿Y cuál es esa parte de responsabilidad bíblica? Preguntas. Bueno, el deber bíblico es ¿cuál? Anexarte a la iglesia según la voluntad de Dios y contribuir al trabajo de la iglesia local donde Él te ha colocado. Entonces el pastor te podría decir, hermano, si no lo haces de esta manera,
concluimos en nuestra reflexión que lo que tú sientes es meramente un sentimentalismo y que estás comprometido únicamente con tus emociones, pero no con la palabra de Dios. ¿Sí lo entiendes? Estás comprometido con tus emociones, no con la palabra de Dios. En lugar de obedecer la voluntad de Dios, estás faltando al compromiso real de la escritura que debe tener un creyente. Entonces allí es donde tú reflexionas y dices, por eso es que me doy cuenta de que soy espiritualmente inestable. Voy de aquí para allá. No tengo una permanencia en el tiempo sostenida en compartir, sufrir con esta iglesia. En que algunos hermanos me hieran y yo hiera a otros hermanos. Y por eso es que me doy cuenta de que mi vida cristiana es un sentimentalismo. Porque no hay un compromiso de anexarme obedientemente a una iglesia como el Señor manda. Así que, mis hermanos, quiero subrayar algo. Ninguna iglesia local puede cumplir sus propósitos de adorar e invocar el nombre de Dios, de edificar a los santos y extender el evangelio si sus miembros no se comprometen activamente a trabajar. Hermanos, no vamos a cumplir con ese propósito de Dios. Si sus miembros no se comprometen activamente a trabajar en la búsqueda y en la promoción de esos propósitos que son la voluntad de Dios para la iglesia. Hermanos, yo no sé, a veces cuando nosotros pensamos, es que yo quiero ir a una iglesia bíblica, por tu mente, ¿qué puede estar pasando cuando piensas así? Cuando tú estás diciendo, quiero ir a una iglesia bíblica, lo que estás diciendo es que quiero una iglesia que se conforme a la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios no es solo una parte de ella, sino que es toda la Biblia. Por eso es una iglesia, ¿qué? Bíblica. Entonces, cuando tú piensas, quiero asistir a una iglesia bíblica, te estoy mostrando hoy lo que es la voluntad de Dios, sus propósitos y el compromiso que debe tener sus miembros de trabajar para esos propósitos. Y se cumpla así la palabra de Dios. Y así sea una iglesia, ¿qué? Bíblica. Hermanos, cumplir los propósitos de la iglesia local no sucede automáticamente. Piénselo de esto. No es como cuando usted pone un pedazo de carne que está descongelado y lo pone a congelar y ya. No, hermanos, así no sucede. Así no sucede el cumplir los propósitos de Dios. Tal vez muchos creen de esa manera que el cumplir los propósitos de Dios como iglesia ocurrirá de esa manera, de que yo pongo un pedazo de carne en el congelador y por el frío automáticamente se va a congelar. En otras palabras, tal vez usted está pensando, bueno, por yo haberme anexado a la iglesia, automáticamente voy a crecer. O la iglesia va a crecer en los propósitos de Dios. No, hermano, eso no sucede. Eso no sucede en ningún área de su vida. Piense en su trabajo. ¿Acaso hoy las empresas, hoy día, no exigen a los empleados que después de cierto tiempo tienen que volverse a capacitar para que crezcan el entendimiento en el área cual están manejando? Tienen que crecer, o sea, debe haber un esfuerzo, un trabajo. Aunque esto, comparado con la iglesia, que es mucho mayor que una empresa, obviamente, y no tiene la misma naturaleza, no pasa en ninguna iglesia que usted diga, me voy a anexar a ser miembro y ya, voy a crecer automáticamente. No, usted debe ¿qué? Esforzarse por trabajar para crecer y que los propósitos de Dios asimismo se cumplan. Es decir, mis hermanos, que si tú no estás comprometido trabajando para que esos propósitos de Dios se cumplan, ¿de quién es la responsabilidad de que la iglesia no sea bíblica? ¿Del pastor? No, hermanos, de todos los que son miembros. La culpa de que yo no crezca como cristiano, individuo hablo, o como miembro, que estoy engranado de la iglesia, pero
soy un individuo, no crezco, ¿es culpa de esa persona? Puede ser en parte, pero la mayor parte la lleva toda la iglesia, porque no está esforzándose para que el cristiano, ese individuo, crezca. No está apretando las tuercas para que ese cristiano crezca. Hermanos, si no nos conformamos como iglesia a través de esto, nunca nos conformaremos como una iglesia bíblica. Mucho menos, mis hermanos, si usted al anexarse como miembro y no está pensando, yo me anexo como miembro para cumplir con esos propósitos, sino que está pensando como miembro de que yo me voy a anexar para que otros me den, para yo ver qué provecho le saco a esto si yo no proveer, sino que a eso le añado mis propios pecados y le anexas tu envidia, tus celos, tus contiendas, hermano, vas a dividir el cuerpo de Cristo. Si aparte de eso no te conformas, sino que bíblicamente no estás obedeciendo al Señor, hermano, en anexarte entonces aún más, estás añadiendo problemas más a la iglesia. Y mis hermanos, aquí en esta iglesia no queremos ir en contra de la voluntad de Dios. No queremos. Queremos evitarnos problemas con el Señor, el dueño de la casa. Así no lo dice Pablo a Timoteo. Cuida de la casa de Dios. Él es el Señor de la casa. Y ni siquiera quisiéramos nombrar en esta iglesia local algo que se conoce como miembros comprometidos y miembros no comprometidos. A ver, le pregunto, cuando usted coge Hechos en adelante, ¿usted ve esa descripción de esos miembros? ¿Usted ve esa descripción de esos miembros? ¿Miembros no comprometidos y miembros comprometidos? Hermanos, no existe en la Biblia, eso no existe. Hermanos, si no eres un miembro comprometido, ni siquiera pienses en ser miembro de esta iglesia. Porque si tu corazón no procura y no está buscando procurar que adoremos a Dios bíblicamente, no estás procurando orar juntos a Dios, invocando su nombre, si no estás procurando edificar a los santos ni proclamando el evangelio, no pienses, hermano, en hacerte miembro de la iglesia. Te pregunto, ¿para qué quisieras tu nombre en una lista de una iglesia local? ¿Para qué? Para que cada día que pase tu nombre va a ser una contradicción a lo que la Biblia llama ser miembro de una iglesia local. Es más, si uno a veces lo piensa por la escritura, hermanos, es una contradicción misma al nombre de Cristo. Porque, ¿qué dice Cristo a sus discípulos? El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. Tome su cruz. ¿Sí ve? Trabajo, esfuerzo. Tome su cruz cada día. ¿Sí ve? Esfuerzo. Cada día, todos los días, semana a semana. ¿Y qué? Y sígame. Pero ¿para qué te vas a hacer miembro de una iglesia si tú no vas a procurar que estos propósitos se den en la iglesia local? Y que se cumpla la palabra de Dios aquí en esta iglesia local. ¿Acaso eso no sería una contradicción no solo a lo que la Biblia llama miembro y a lo que la Biblia llama discípulo? Así que, hermanos, es fundamental reconocer que en el cuerpo de Cristo todos debemos contribuir en la iglesia local o a la obra de Dios que se está llevando aquí, en esta ubicación donde Dios quiso ponerte. ¿Y por qué se hace este énfasis de contribuir a la obra de Dios que se está llevando aquí? Porque no sé, hermanos, no conozco, pero a alguno pareciera muy fácil estar contribuyendo a otras obras, a otras iglesias locales. No sé si por plata, o siguiendo más a esas comunidades de fe, iglesias locales bíblicas, en vez de seguir al pastor y escuchar las enseñanzas que el pastor está llevando. Todos debemos contribuir a la obra de Dios que está llevando acá.
Hermanos, Dios te está tratando en esta iglesia, tratando. ¿Tú quieres entrar en los tratos de Dios? ¿O quieres seguir siendo alguien fuera de los tratos de Dios para tu vida? Por eso, hermanos, no es bueno, no es un síntoma saludable cuando algunos en la iglesia local trabajan y otros se cruzan de brazos. No es bueno, hermanos, no es síntoma saludable de que la iglesia está caminando conforme a la voluntad de Dios. A menudo se cae en la trampa de pensar que solo los que trabajan, ¿quiénes son? Usted ya sabe la respuesta, los pastores. Ellos son los que deben estar comprometidos en la obra de Dios y adoptan esta mentalidad. ¿Y saben de dónde viene esa mentalidad, hermano? Del catolicismo romano. Cuando usted trabajaba en una iglesia católica romana, usted iba los domingos, se sentaba y ¿qué contribuía? Nada, nada contribuía a usted. Esa mentalidad, hermanos, es católica romana. Así que cuando llegas a una iglesia bíblica, hermanos, es esencial que abandones esa mentalidad, hermano, pasiva de cruzarte los brazos y que el pastor, que usted lo ve todavía como un cura, porque usted trae esa mentalidad, sea el que trabaje en la obra de Dios. Todo miembro de la iglesia debe comprometerse activamente en trabajar en la iglesia local. Debe estar activamente involucrada en los tratos del Señor con esta iglesia. A esto muchos dirán, pero es que el pastor trabaja a tiempo completo. Al pastor es el que trabaja a tiempo completo, pero la realidad es que todos deberían adoptar ese compromiso a tiempo completo. Tus pensamientos, es decir, tus pensamientos, tus intenciones deben ser siempre buscar que en tu iglesia local sea conformada bíblicamente al modelo de la iglesia bíblica. ¿Acaso eso no debería ser el compromiso de todos? Yo quiero que mi iglesia sea bíblica y camine por los justos caminos del Señor. Ah, pero la obra la lleva el pastor, no yo. Eso que lo haga el pastor, no yo. ¿Saben por qué? Porque la mentalidad es que uno quiere es un predicador y no un pastor. Eso es lo que uno quiere. Uno quiere que solo los domingos nos sentemos aquí y que nos predique, pero nadie haga nada para cumplir los propósitos de Dios en la iglesia. Bueno, solo el pastor. Pero solo se quiere un predicador. Hermanos, hemos visto que parte de nuestra lealtad al Señor Jesucristo es lealtad a la iglesia local. ¿Y cómo se va a manifestar o expresar tu lealtad a Cristo? Buscando el bien de la iglesia, buscando el bien de la iglesia. Entonces, ¿qué viene siendo señal de deslealtad? Bueno, cuando solo unos pocos trabajan en la iglesia. No es buena señal cuando una iglesia, algunos son los que vigilan por el bien y tienen cuidado de la iglesia y otros no. Eso no es buena señal. No es buena señal de que algunos miembros digan, siento una carga por la iglesia y otros no. No, pues hermanos, eso no es bueno, hermanos. No es bueno que algunos defiendan de sus miembros la iglesia local y defiendan a sus miembros y otros no los defiendan. No es buena señal. Ahora, yo quiero hacer aquí un stop porque usted está pensando, pero es que yo tengo mi trabajo. Por supuesto, hermano, la Biblia es totalmente sensible de que no todos los miembros tenemos ni los mismos dones, ni las mismas posibilidades, ni el mismo tiempo, ni los mismos recursos. La Biblia es sensible a eso. Pero hermanos, la Biblia también declara de que todos tenemos o todos compartimos la misma responsabilidad. Entienda, la Biblia es sensible a que no todos contamos con los mismos dones, posibilidades, tiempo, recursos, pero todos sí que compartimos la misma responsabilidad. La misma responsabilidad. Así que Dios le encargó a su iglesia y formalmente a la iglesia. ¿Quiénes son? Sus miembros. Dios le encargó a la iglesia estas solemnes tareas y la iglesia
debe cumplirlas porque es su trabajo y debe hacerlas coordinadamente con todos sus miembros. Usted puede ver que un reloj mecánico, no funciona, hermano, adecuadamente si una pieza falta. ¿Se ha visto? Si una ruedita falta, una de esas rueditas que hace que todo se engrane falta, no puede andar coordinadamente, se descuadra. ¿Sí lo ha visto? Asimismo, hermanos, Dios le encargó a sus miembros las solemnes tareas de que todos, engranados, como si se tratara de un reloj, trabajemos. Pero aunque no todos tenemos la misma función, pero todos tenemos la misma ¿qué? Responsabilidad. Así como Dios le dio a uno un talento, a otros 3, a otros 5, Dios no le dio a todos por igual. Pero Dios sí a todos les dio y le exige que, hermanos, que se involucren en la iglesia local, que trabajen juntos. Entonces la pregunta que nace es, ¿cómo me involucro en el trabajo de la iglesia? ¿Cómo me involucro en el trabajo de la iglesia? ¿Soy miembro o quiero ser miembro de la iglesia? ¿Cómo me involucro en el trabajo de la iglesia? ¿Cómo uno mis esfuerzos coordinadamente, como si se tratara de un reloj, para que esta iglesia se conforme a una iglesia bíblica, que se conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo te involucras? ¿Cómo unes tus esfuerzos para que seamos una iglesia conforme a la Biblia? Pues en palabras que voy a tratar de ser exacto, es de esta manera. Apoyando sostenida. ¿Qué quiero decir sostenida? Es permanentemente. Apoyando sostenida o permanentemente y sacrificialmente con tus dones, recursos y en la medida de tus posibilidades a que la obra de Dios se haga y se lleve a cabo en esta iglesia local. Vuelvo y repito, ¿cómo me involucro con la obra del Señor para que el Señor me trate de manera coordinada con todos? Apoyando permanente y sostenidamente y sacrificialmente con tus dones, con tus recursos y en la medida de tus posibilidades al que la obra de Dios se lleve a cabo y crezca en este lugar. Hermanos, esa debería ser la consigna de todos los miembros de la iglesia. De todos los miembros de la iglesia, de aquellos donde Dios ha querido ponerles. Es más, ¿cómo sabes, hermano, si tú particularmente, Dios te ha dado un corazón para esta iglesia local? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes si tú tienes un corazón para esta iglesia y de pertenecer a esta iglesia? Porque en tu corazón, mi hermano y hermana, quieres ser verdaderamente santo y piadoso. Quieres ofrecer tu brazo, quieres ofrecer tus esfuerzos, quieres ofrecer tus energías, quieres ofrecer tus capacidades, quieres ofrecer tus recursos mediante tus posibilidades. ¿Para qué, mis hermanos? Para ver que la iglesia se conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí lo ves? O sea, examínate. Bueno, porque muchos están preguntando, ay, ¿será que la voluntad de Dios es que yo me haga miembro de esta iglesia? Bueno, cuando tú te examinas, hermano, objetivamente, la Escritura dice, ¿debes qué? Ser miembro de una iglesia local. Y lo pone por metáforas, rebaño, cuerpo, ya lo hemos visto. Ahora, subjetivamente, ¿cómo me doy cuenta que el Señor quiere que aquí, en esta ubicación, quiere el Señor que yo sea miembro y me añade a esta iglesia? Bueno, porque tú quieres ser primero un hombre piadoso y una mujer piadosa. Y segundo, poner tus esfuerzos, tus recursos, tus energías, tus capacidades mediante tus posibilidades para que la obra de Dios crezca aquí conforme a sus propósitos. Y cuando, hermano, veas esto, tanto objetiva como subjetivamente, lo hagas de manera bíblica y lo quieras hacer de manera sostenida, es decir, perseverante.
Que a pesar de las circunstancias que haya en la iglesia, tú perseveres en dar tu brazo, tus esfuerzos, tus energías para esta iglesia local. Y que de manera sacrificial des tus recursos y tus dones a esta iglesia. Ahora, quiero ofrecerles 5 maneras bíblicas de cómo puedes involucrarte, engranarte a esta iglesia local. Ya después de haber reflexionado, yo doy por sentado, mi hermano, de que usted está pensando ahí en lo que yo estoy hablando. Después de usted haber reflexionado de todo esto, que el fundamento bíblico para llevar una vida cristiana debe ser en un contexto de iglesia. Después de usted haber entendido que debo apoyar de manera sostenida, quiero darle 5 maneras bíblicas de cómo involucrarse. La primera, mis hermanos, es servirnos los unos a los otros. Servirnos los unos a los otros. Esta es una de las primeras maneras en las cuales tú te involucras. Y esta palabra es fuerte, ¿no? Es involucrarse, es decir, estoy metido, todo mi ser interior está metido en esto. Cuando la Escritura habla del hombre interior, usando esto, ¿qué quiere decir? De que todo este hombre es cristiano, debe ser cristiano, tanto en sus pensamientos como en su voluntad, como en sus sentimientos. ¿O acaso Cristo te compró solo una parte de ti, tu voluntad? ¿O acaso Cristo te compró solo tu mente? No, es todo tu ser interior el cual es regenerado. Entonces, cuando hablamos de involucramiento, estamos hablando de eso. Yo me involucro en servir unos a otros. Todo mi ser interior está comprometido allí. Ahora, quiero hacer una salvedad. Es un servicio generalizado. Es un servicio generalizado los unos a los otros. ¿Qué quiere decir eso con generalizado? Que no todos vamos a tener los mismos dones. ¿Sí lo ven? No todos vamos a tener los mismos dones. Uno tiene un don de una cosa, el otro tiene un don de otra cosa, pero a diferencia de esos dones, todos debemos ponernos al servicio ¿de qué? De la iglesia. Independiente, mis hermanos, de tus capacidades, de tu tiempo. Uno tiene un tiempo el otro tiene un tiempo aquel. Independiente de tus recursos, independiente de tu antigüedad, independiente de tu sexo. Con eso quiero decir generalizado, servicio los unos a los otros generalizado. ¿Y por qué lo digo independiente de tu sexo? Hombre, mujer, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque la Escritura habla de que hay un servicio que lo hacen únicamente ¿quiénes? Los varones. Por eso es servicio generalizado los unos a los otros. Así que Dios espera de todos nosotros que sirvamos. Y eso quiere decir que en un sentido básico debería ser común a todos servirnos. Que al menos si yo no sé qué don tengo, qué capacidad tengo, pues yo me voy a involucrar en la iglesia. Si yo no me involucro en muchos oficios, al menos esto de servirnos a todos cabe para nosotros, porque yo tal vez no conozco cuáles son mis dones. A eso nos referimos con generalizado, hermanos. Ahora usted dirá, bueno, ¿y dónde la Escritura dice esto? Vamos a 1 Tesalonicenses 5, del 11 al 14. Primera de Tesalonicenses. Qué pena, hermanos, yo sé que muchos se confían del televisor, pero bueno, no alcancé a poner los versículos allí, así que espero me excusen y hayan traído su Biblia. Primera de Tesalonicenses 5, del 11 al 14. ¿Listo? Lo que vamos a leer aquí, hermanos, es la dinámica en que la iglesia debería estar actuando semana tras semana, es decir, de manera permanente, sostenida,
independiente de tus recursos, sexo, tiempo o antigüedad, es lo que debe ser la dinámica normal de la iglesia. Es el ambiente normal de la iglesia, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Es la dinámica de juego de la iglesia de Dios, la iglesia local de Dios. Mire cómo lo dice. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pregunto, ¿cuántas cosas ve usted que puede hacer según este texto? 2 cosas. Animarse unos a otros, ¿sí ve? Esto es independiente de los dones, del sexo. Animarse unos a otros y edificaos unos a otros, ¿sí lo nota? Esto es, ay, el pastor es el único que me puede edificar. No, hermanos. Pero algunos piensan muy católico, ¿no? Yo solo vengo a escuchar al predicador, pero el que no me pastoree. ¿Sí? No, es todos. 2 cosas usted puede ver. Es el servicio coordinado, generalizado de todos. Y sigue diciendo. Ahora, permítame aclarar. Animados unos a otros es en un contexto de fe. En un contexto de fe. No es, vale, campeón, vamos. No, hermanos. Es un ánimo de fe y en la fe. ¿Sí? Ahora, note que ese texto está ligado con el versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Lo nota, hermano? En primer lugar, los versículos del 11 al 13 nos presentan la manera de involucrarnos a la iglesia local. Y yo entiendo que esto es un trabajo coordinado, es un trabajo unido. Claro, con la palabra de Dios, con los pastores, pero todos deberíamos trabajar en la iglesia. Y el trabajo no debería delegarse a unos pocos o a uno solo, es decir, a los pastores o a algunos miembros de la iglesia. Hermanos, la idea del pasaje es que todos deben participar activamente, así como lo hacéis, ¿sí nota? Así como lo hacéis, es algo activo. O sea que ellos constantemente se estaban, ¿qué? Animando. Constantemente se estaban, ¿qué? Edificando. Constantemente se estaban, ¿qué? Amonestando a los ociosos. Sí, a los que no vienen. Esos son los ociosos, a los que no vienen, a los que son inconstantes en el camino del Señor, a los que son inconstantes en ser desordenados en la iglesia, a los que no son constantes, a esos, amonestarlos. A ser pacientes, ¿sí ve? Así que todos deben participar activamente, así como lo hacéis. De hecho, casi este pasaje invalida, hermanos, invalida que se deba delegar el trabajo que es de todos a unos pocos. Hermanos, es decir, en lugar de usted decir, pastor, venga, le pregunto algo hoy. Usted tal vez hoy no vio un hermano aquí y usted hoy se le acerca al pastor. Pastor, ¿qué de este hermano que no vino? Bueno, el pastor muy claramente le debería responder y preguntar directamente, hermano, ¿y usted qué? ¿Por qué no lo ha llamado? ¿Por qué no vino? Es el trabajo de todos. Hermanos, algunos hacen esto, preguntan por otro hermano porque no quieren hacer el trabajo incómodo. Para muchos hoy es incómodo llamar o escribir en el WhatsApp entre semana al hermano, él es incómodo. El pastor no tiene ese papel de hacer el trabajo incómodo que todos debemos hacer. Animarnos, edificarnos, amonestarnos. ¿Sí lo ve? Es el trabajo de todos. Note esto, hermano, y quiero aclarar. Aunque sea de todos, el trabajo no invalida el trabajo del pastor o de los pastores. No anula su trabajo. Ni el trabajo del pastor anula el trabajo de los miembros. Es de todos. Es como, imagínense esto, el pastor le dijera, bueno, hermanos, como ustedes están
animando y edificando y amonestando, pues yo me voy. ¿Sí ven? Y algunos piensan así y no se dan cuenta, hermanos. Así que Dios demanda que nos animemos y edifiquemos mutuamente. Ahora, ¿por qué de manera coordinada? ¿Por qué de manera coordinada? Porque el Señor le demanda esto es a la iglesia, es decir, ¿quiénes conforman la iglesia? Sus miembros y sus pastores. Es coordinado con ellos. Pero observe que en nuestro texto hay más. Ese primera de Tesalonicenses 5, el 11 en adelante es maravilloso, hermanos, en cuanto al trabajo que hay que hacer. Dice, animar y edificarse, hay más que esto. El Señor ordena que usted se involucre todo su ser interior en el trabajo de la iglesia de manera coordinada. También en que, en reconocer y estimar y amar a quienes. ¿Qué dice allí? ¿Quién dice? A quienes os presiden. Es decir, a quienes os lideran y amonestan en el Señor. Este también es el trabajo de todos. ¿Qué debemos hacer todos? Reconocer y estimar y amar el trabajo de quienes os presiden, es decir, de sus pastores. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que les tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Este es un trabajo generalizado de servicio ya hacia nuestros pastores, y es que reconocerlos y apreciarlos por su liderazgo y amonestación. Pregunta, ¿por qué se exhorta a la iglesia que se involucre en la obra de su iglesia a reconocer, estimar y amar a sus pastores? Dice allí, por causa de la obra. Por causa de la obra. Hermanos, ¿qué hacen los pastores? En otras palabras, la manera en que usted reconoce y aprecia la labor de sus pastores está haciendo un servicio generalizado a la iglesia. Esa es su parte como miembro, reconocerlos, llevarlos en estima y amarlos. Pero mire el siguiente versículo, versículo 14. También se nos dice, bueno, la pregunta es, ¿cómo me involucro en la iglesia? Animando, edificando unos a otros, reconociendo, estimando y amando a los pastores. Pero dice que también dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los débiles de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes. ¿Para qué? Para con todos. La cuestión aquí, hermano, es que independiente de sus dones, de sus recursos, de su tiempo, de su sexo, de su antigüedad, usted no puede decir, yo solamente llevo a cabo 5 meses en la membresía, pero este lleva 10 años en la membresía. Independiente de eso, hermano, la palabra de Dios hace recaer la responsabilidad ¿en quién? ¿En unos pocos o en todos? En todos. ¿Cuál es la responsabilidad, hermanos? Animar a otros en el Señor, edificarlos en la palabra, reconocer el liderazgo, amonestar a los ociosos espirituales, alentar a los desanimados, a sostener las flaquezas de los débiles y a ser pacientes para con todos. 7 cosas de servicio a los cuales usted puede dar en la iglesia local, a la cual usted puede dar su brazo, su boca, sus pies. Usted puede involucrarse, independiente de su tiempo, recursos, dones. ¿Sí lo ven? Hermanos, esto es lo mínimo que deberíamos hacer cada semana. Créame que por estas cosas Dios revisa una iglesia, porque está aquí escrito. Dios revisa una iglesia y le dice a sus miembros, ¿usted está animando? ¿Usted está exhortando? ¿Usted está siendo paciente los unos con los otros? ¿Usted está amonestando? Dios revisa una iglesia por eso. Si está llevando su llamado de trabajo diligente o negligente. Dios te revisa a ti particularmente si lo estás llevando a cabo. No en el día de juicio, hoy mismo. El Señor puede estar revisando la iglesia y haciendo el listado. ¿Están cumpliendo sus deberes de animarse, de alentarse, de ser pacientes?
Hermano, cada vez que le sea posible, porque usted puede decir, hermano, yo tengo muy poco tiempo para las cosas de la iglesia. Entonces el poco tiempo que tenga, empléelo ¿qué? En esto. Empléelo en esto. ¿Tiene poco? El que tiene aplique esto. Anime a otros en el Señor. Anímelos en la palabra, edifíquelos en la palabra. Hermano, yo sé que todos, incluyendo a mí, tenemos que madurar en esto que voy a decir, pero uno a veces escucha conversaciones entre los hermanos donde casi uno de los hermanos está exponiendo su corazón y su vida de pecado y el otro hermano, ten ánimo, tranquilo hermano, y uno sale con la sensación de que algo faltó. Hermano, sus palabras no animan. ¿Qué es lo que anima? La palabra del Señor. Sus palabras no edifican. ¿Qué edifica? La palabra del Señor. Pero uno sale con esa sensación de que algo faltó en medio de nuestra conversación. Debemos hablarnos bíblicamente, porque ni tú ni yo seremos edificados con nuestras palabras, pero la palabra de Dios sí. Así que si no tienes tiempo, si dices, no, es que tengo poco tiempo, pues te doy un consejo, hermano y hermana. Toma la lista de los miembros, coge la lista de los miembros y semanalmente ora por un hermano y por él, por el que estás orando. La próxima vez que lo veas, es decir, porque el poco tiempo lo empleas para venir el día del Señor, te le acerques y le des ánimo y le dices, mira, está orando por ti. ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero escucharte, dígame, ¿qué más puedo mejorar esto? Hermano, 2 minutos, no le toma tiempo. Hermano, sé que aunque esos dicen que tienen poco tiempo, lo sé. Sé que muchos de nosotros le gastamos 2 o 3 horas diarias al internet o a cualquier otra cosa. Piense. Muchos se reúnen con los vecinos para hablar del partido, de la situación difícil, la violencia y otras cosas. ¿Y como iglesia? ¿Y como iglesia qué, hermanos? Estamos perdiendo cada oportunidad, cada minuto para ministrarnos, para edificarnos. Hermanos, muchos llegan a la iglesia hoy y se van después de una conversación sabiendo más cultura general. Es que es increíble. La Escritura dice que nos animemos, nos edifiquemos los unos a los otros. Pero hermano, tal vez no saliste de aquí como un mejor cristiano. Saliste como una persona sabiendo más de cultura. Y esto es dentro del contexto de la iglesia, hermano. Tal vez, hermano, tú dices, no puedo hacerlo, no tengo tiempo. Bueno, entonces te digo, coge el WhatsApp. Coge el WhatsApp y escribe. Hermano, hola, ¿cómo estás? A algunos yo sé que les gusta más la cosa personal, entonces 1 minuto llame. Usted le puede decir, hermano, no quiero que me cuentes por WhatsApp, no quiero que me cuentes tu vida por aquí, pero dime cómo está tu vida de fe, ¿estás confiando más en Cristo? Pero no quiero que me expliques aquí cosas de tu vida, simplemente dime, hermano, ¿cómo estás? ¿No puedes hacer eso? ¿Cuánto te toma eso de tiempo? ¿Cuánto? ¿O me dices que tú nunca coges el WhatsApp entre semana? Hermano, el punto es que no estamos involucrados, nuestro corazón no está allí. Ahora, reflexione, no sé si usted sea el hermano o hermana que se queja porque el pastor no le llama todo el tiempo o no le visita todo el tiempo. Pero ¿qué hace usted con este pasaje que acabamos de citar? Animados unos a otros, edificados unos a otros. Le pregunto, ¿el pastor acaso no es un miembro de la iglesia? Al cual usted también debe llamar y preguntarle, pastor, ¿cómo está? ¿No? ¿No lo es, hermano? ¿Acaso no dice reconocerlo, estimarlo y amarlo por causa de la obra? ¿Acaso usted no se ha preguntado por qué nuestro pastor particularmente se enferma tanto? Y usted pueda pensar, bueno, pueden ser obstáculos para la obra del Señor. Puede ser por causa de la obra. Vea, usted llama a ese hombre y ese hombre todo el tiempo está pensando en cada uno de nosotros.
Yo no tengo una conversación, a veces es difícil tener una conversación con mi papá de padre a hijo. Es difícil, porque mi padre o saca a algún hermano, no, tengo que orar por este, ¿sí? No duerme por causa de la obra. Usted lo llama, lo reconoce, lo estima, le hace el deber de decir, uy, he visto al pastor preocupado, vamos a sacarlo un poquito de que su mente deje de pensar y darle una alegría, vamos a llevarlo a tomar un buen tinto. A tostado, Juan Valdez, yo cualquier cosa me estoy imaginando. ¿Usted lo ha pensado, hermano? ¿Lo ha hecho? Reconocerlo, estimarlo, amarlo. Pero es seguro que usted toda la semana siguió a un pastor por televisión, por internet. Lo estima más a él que al pastor, y el pastor enfermo, preocupado por usted. Y usted, como oveja, comiendo en otros pastos. Mano, increíble. ¿Acaso él no es miembro? Pero también usted va a encontrar en la iglesia hermanos que no les gusta que les escriba o que les llame. ¿Se ha visto? Entonces yo a ese hermano le digo, hermano, es lo que tengo que hacer, es mi deber. Si a usted no le gusta, mire, primera de Tesalonicenses 5, del 11 al 14. Si a usted no le gusta, es mi deber animarlo, es mi deber edificarlo, es mi deber amonestarlo si usted no está viniendo regularmente. Es mi deber si usted no está tomando la Santa Cena como miembro de la iglesia y saber qué es lo que está pasando con su vida. Es mi deber. No, a mí no me llame, no me gusta. Es mi deber, hermano. Por eso el Señor me va a llamar a mí a cuentas. Me voy de la iglesia, hermano. He sido paciente. Lo he tratado con dulzura. No he sido áspero con usted. Se va a la iglesia porque te estamos buscando, porque te estimo, porque te quiero, porque me preocupa tu vida. Sí, me voy, hermano. Es que no se da, hermano, no se dan a sí mismos. Así que Dios nos puso para esto, independiente de nuestros dones. Esto es el servicio generalizado, según nuestro texto. Ahora quiero que tengas en cuenta que solo nos hemos enfocado en 2 de las 7 tareas en que podemos involucrarlos: animar, edificar. Pero escuche bien, de las 7 tareas que podemos hacer de un servicio generalizado, es decir, animar, edificar, reconocer, amonestar, alentar, ser sostenido, solo un 7º es algo como negativo en cierta medida. ¿Cuál es? Amonestar. Solo un 7º es amonestar. Es amonestar. Note eso. Y aunque temo un poco de decir esto, hermano, lo que voy a decir sobre la amonestación, porque nuestra iglesia particularmente he visto, hermano, y escuchado que cuando se han oído de pecados o conversaciones graves acá, aún así no hay amonestación. Porque hay un espíritu de temor hacia el hombre. Usted escucha a un hermano decir tal cosa y es fuerte, de pecado fuerte que está cometiendo, y él con alegría se va, o está insinuando ciertas cosas y no hay amonestación, hermano, entre nosotros. Porque hay tal vez un temor al hombre en vez de temer al Señor. Pero temo decir eso, pero nuestro texto nos indica que debemos decirlo, y es que debemos ser más prontos para animar, edificar o instruir, consolar, ayudar, que para amonestar. Es decir, también debemos hacerlo, también debemos amonestar, pero debemos hacer más pronto en aquello positivo que nos muestra el texto. Nuestra responsabilidad a veces tendrá que ser, hermano. Hermano, quiero abordar un tema que he visto en ti. Hermano, no estoy viendo que estás andando en el Señor. Va a ser a veces, pero hay una medida para hacer esto. Vaya conmigo a Romanos 15:14. Romanos 15:14. Para dar la amonestación, hermanos. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Vemos las 2 características. Se debe estar lleno de bondad
y lleno de conocimiento, de tal manera que podamos, ¿qué? Amonestarnos los unos a los otros. Hermano, amonestarse no está prohibido. Hágalo cuando usted ve un hermano que está en pecado. Ay, no, yo se lo voy a dejar hasta que el pastor se lo descubra. Hermano, eso no dice el texto. Hermanos, debe haber un exceso de bondad. Debe amonestarse con exceso de bondad, con exceso de conocimiento. Pero hermano, amonestarse usted lo debe hacer. Es un servicio generalizado que usted da a la iglesia. Y note que no solamente es con palabras que amonestamos. Usted puede decir, hermana, mira, he visto esto, hermano, he visto esto, mira, toma esta cartilla. Léela porque he visto algo en ti, esta cartilla puede ayudarte a entender. Así que la primera manera en que podemos trabajar en la iglesia local, involucrando todas estas cosas que hemos hablado, hermanos, es el servicio general los unos a los otros, animándonos, edificándonos, ayudándonos, consolándonos, amonestándonos, siendo pacientes. Concluyamos, hermanos, entonces. El pasaje de Primera de Tesalonicenses 5, del 11 al 14, nos presenta la dinámica de la vida de una iglesia, en la cual deberían participar todos semana tras semana. Todos los miembros deben colaborar activamente y coordinando sus esfuerzos para lograr este propósito de Dios en la iglesia local. Es decir, usted anima al que no ha venido a adorar al Señor. Usted anima a aquellos que no vienen al culto de oración. Usted los exhorta, los amonesta, los fuerza a entrar. Porque es el alma de ese hermano y hermana. Y si esa persona no está creciendo, es su responsabilidad, hermano. Si ve que no es simplemente decir un papel me anexo a la membresía. No. Mire cómo usted va a meter cuando va a ser miembro. Usted tiene que meter con todo esto de manera sostenida, permanente y sacrificial. Así que, ¿dónde comienza esa responsabilidad de los miembros según nuestro texto? La responsabilidad de animarse mutuamente en la fe, de edificarse unos a otros en la palabra. Ese servicio generalizado, ¿dónde empieza? Con cada uno de nosotros en la iglesia. Además, mis hermanos, se nos exhorta a amonestar a los ociosos, sí, a los que no vienen, sí, a los que aún no quieren hacerse miembros porque, no sé, hermanos, no sé. Aquellos que dejan de participar de la Santa Cena sin motivo bíblico alguno, a ellos también debemos alentar a los débiles, sostener a los que flaquean y ser pacientes con todos. Pacientes. Qué hermosa al final como cierra, ¿no? Ser pacientes, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque animar, edificar, exhortar, amonestar, todo esto, hermano, es algo que se debe llevar todo el tiempo. ¿Sí? Ser pacientes, todo el tiempo. Cuando tú ya estás levantando un hermano, el otro está cayendo. Hermano, vamos, paciente. Cuando usted cree que ya todo está allí, todos los hermanos, uy, sí, pastor, vamos, mire. El pastor cae. El pastor cae. ¿Sí ve, hermanos? Por eso es que cierra ser pacientes, porque este trabajo es de ¿qué? De paciencia. Pero usted flaquea porque aquí la gente no persiste y se va. Hermano, una iglesia bíblica transcurre así rapidísimo. En una iglesia donde se enseña la membresía bíblica, un año la gente permanece con uno y uno dice, uy, este está firme. Hermanos, se van. Y usted, no, hermanos, es de paciencia. La hora del Señor se lleva ¿cómo? ¿Qué dice acá? Paciencia, paciencia. Es fundamental comprender, hermanos, que este servicio generalizado que nos muestra Tesalonicenses no se limita al pastor, sino que recae en todos los miembros. Así que la iglesia debe ser un lugar, la iglesia local debe ser un lugar mediante se dé un servicio generalizado para fomentar la adoración e invocación del nombre de Dios, para la edificación de los santos y la proclamación de su palabra. Amén. Mis hermanos, vamos a proseguir en el culto de la tarde estudiando el trabajo en la iglesia local. Les invitamos a que perseveren, hermanos, en escuchar estas cosas.